todos, ponte cómodo, presto por unos minutos, y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta. Khalil Gibran. Alas rotas. Capítulo 7. Tercera parte. Ante el trono de la muerte, y dijo: ve cómo el tiempo nos ha cambiado, ve cómo el tiempo ha cambiado el curso de nuestras vidas, dejándonos con este aspecto ruinoso. En este mismo sitio, la primavera nos unió con lazos de amor, y en este sitio, nos ha conducido ante el trono de la muerte. Qué hermosa era la primavera, y qué terrible es el invierno. Y al decir esto, Selma volvió a cubrirse el rostro con las manos, como si quisiera ocultar sus ojos del espectro del pasado que estaba ante ella. Le puse una mano en la cabeza. Le dije: ven, Selma, ven, y seamos dos fuertes torres ante la tempestad. Enfrentémonos al enemigo como valerosos soldados, y opongámosle nuestras almas. Si resultamos muertos en la batalla, moriremos como mártires. Si vencemos, viviremos como héroes. Retar a los obstáculos y a las dificultades es más noble que retirarse a la tranquilidad. Las palomillas que revolotean alrededor de la lámpara hasta morir son más admirables que el topo habitante de oscuro túnel. Ven, Selma, y caminaremos por este áspero sendero con firmeza, con los ojos hacia el sol, para que no veamos las calaveras, ni las serpientes entre las rocas y entre las espinas. Si el miedo nos detiene en medio del camino, solo oiremos burlas de las voces de la noche. Pero si llegamos valerosamente a la cima de la montaña, nos reuniremos con los espíritus celestiales, cantando en triunfo y alegría. Ten valor, Selma, enjuaga esas lágrimas y borra la tristeza de tu rostro. Levántate, y sentémonos cerca del lecho de tu padre, porque su vida depende de tu vida, y tu sonrisa es su único remedio. Me miró bondadosa y cariñosamente. Me estás pidiendo que tenga paciencia, cuando eres tú quien más lo necesita. Dijo: ¿dará un hombre hambriento su pan a otro hombre hambriento? ¿O un hombre enfermo dará su medicina a otro hombre, cuando él mismo la necesita desesperadamente? Se levantó, inclinó ligeramente la cabeza, y caminamos hasta la habitación del anciano, y nos sentamos a cada lado del lecho. Selma sonrió forzadamente, simuló paciencia, y su padre trató de hacerle creer que se sentía mejor, y que ya se estaba poniendo bien. Pero padre e hija tenían conciencia de la tristeza del otro, y oían suspiros no exhalados. Eran como dos fuerzas iguales, tirando una de otra silenciosamente y anulándose. El padre tenía el corazón transido por el dolor de la hija. Eran dos almas puras, una que partía, y la otra que agonizaba de dolor, y que se abrazaban con amor ante la muerte, y yo estaba en medio de esas dos almas, con mi propio corazón turbado. Éramos tres personas unidas y aniquiladas por la mano del destino, un anciano que parecía una morada en ruinas tras la inundación, una joven mujer cuyo símbolo era un lirio cegado por el afilado borde de una segadora, y un joven que apenas era un débil retoño marchitado por una nevada, y los tres éramos juguetes en manos del destino. Feris Effendi hizo un débil movimiento, extendió la temblorosa mano hacia Selma, y con la voz vibrante de ternura y amor, le dijo: toma mi mano, hija mía,
Selma hizo lo que su padre le pedía, y el anciano expresó: he vivido lo suficiente, he disfrutado de los frutos de las estaciones, he experimentado todas las fases de la vida con ecuanimidad. Perdí a tu madre cuando tenías 3 años, y te dejó como un preciado tesoro en mis manos. Te vi crecer, y tu rostro reprodujo las facciones de tu madre. Como las estrellas se reflejan en un estanque de aguas tranquilas, tu carácter, tu inteligencia y tu belleza son los de tu madre. Hasta tu manera de hablar y tus gestos y ademanes has sido mi único consuelo en esta vida, porque fuiste la imagen de tu madre. En palabras y actos, ahora estoy viejo, y el único reposo para mí está en las suaves alas de la muerte. Consuélate, hija mía, porque he podido vivir hasta verte convertida en mujer. Sé feliz, porque viviré en ti después de mi muerte. Mi partida de hoy no será diferente de mi partida de mañana, u otro día cualquiera, porque nuestros días son caducos, cual las hojas de otoño. La hora de mi muerte se aproxima a grandes pasos, y mi alma ansía unirse al alma de tu madre.